La reunión ya empezó, sí. Hola, buenas. Hola, mira, María José. Hola. Ay, ¿qué tal? Manuel, Hola, Eva y... Hola a todas y a todos. Hola, hola. Hola. Federico. Buenas tardes a todos y a todas. Ah, qué bien. Hola. Alberto. Buenas. Hola, Alberto. Uy, No te oigo, Alberto. Hola. Hola. Estamos Hola. en el lugar, qué guapa la foto esa. Buenas tardes. Hola. ¿Se me oye ya? ¿Sí? Sí. vale, ha habido un problema técnico para poder sincronizar. Estamos en ello para poder que se retransmita en YouTube, ¿vale? Entonces estamos intentando que se pueda también ver a través de YouTube y por eso es estos minutos de espera, ¿vale? Qué Perdonad. bien. Muy bien. Hola, Maribel, hola. No se te oye. Ay, Carlos también. Carlos. Hola. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Hola. Hola, madre, que te veo por ahí. 34. Bien, se ha aumentado. También se va a retransmitir la sesión, además de a través de Zoom, a través de YouTube, en el canal de YouTube. Y anunciaros que se va a grabar la sesión. Entonces, y se quedará colgada después. Ya pasaremos los enlaces. Hola, buenas tardes. Yo me oigo con un eco. ¿Tú vienes con eco? No. Se me oye bien, ¿no? Bien, bien. Alberto, se te oye con un poquito de eco, ¿eh? Se me oye con eco, sí. Igual por el micrófono Bueno. de Carlos. O porque Carlos. tenemos todos activado el Carlos, micrófono, tu mucha gente. Desactivarlo. Vamos el micrófono. Podemos bloquear los micros. Sí. Claro, Sí, yo desactivo los micros. No, nosotros vamos a cantar ya. Pero ahora todavía Tú no. cállate, que por no puedes ser. a ti Manu luego te lo ponemos. Bueno, pues son y 7 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo daría comienzo ya. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muy agradecidos, estamos ahora mismo 40 participantes y esta es una convocatoria de la plataforma Maestra Justa Freire. Es una plataforma donde participan movimientos ciudadanos como asociaciones de vecinos, movimientos memorialistas, movimientos educativos, sindicatos, la Fundación Ángel Yorca, los MRPs, Movimiento de Relación Pedagógica de Madrid, y es un conglomerado que estamos empeñados en que la maestra Justa Freire, que perdió el nombre de su calle en agosto de este año, del 2021, lo recupere. Solo voy a decir, para arrancar, que Justa Freire sí sabemos, seguro, que nació en el año 1896. En el año 1896, además de Justa Freire, nacieron 3 vanguardistas como André Breton, líder del surrealismo, Tristán Tzara, dadaísta, y André Masson, también surrealista. Nacieron escritores como John Dos Passos, Scott Fitzgerald, Howard Hawks, el cineasta, y nacieron nada más y nada menos que Jean Piaget, Vygotsky, Celestín Freinet y Justa Freire. ¿Qué sucedió en 1896 para que vanguardistas, escritores y pedagogos como estos últimos que he citado pudiesen desarrollar su carrera después en torno a los años 20 y 30? Es decir, que hay una cuestión generacional que seguramente no será casual. Algo estaba pasando en Europa y en el mundo para que las artes y la pedagogía estuviesen en cuestión, las artes y la pedagogía tradicional en cuestión, y se estuviesen poniendo las bases de una cultura contemporánea muy diferente a la que había estado vigente desde el siglo XVI. Justa Freire, no lo vais a ver, pero es un libro de cabecera. Tenemos que agradecer a María del Mar Pozo que escribiese una biografía de esta maestra, y el título es Justa Freire o la pasión de educar, y tiene un subtítulo que es Biografía de una maestra atrapada en la historia de España.
1896-1965. Entonces, con esta breve introducción voy a dar paso al Seminario de Literatura Ana Pellegrín, que nos va a interpretar unas aluyas que ellos mismos han creado y que, bueno, que ya han representado en alguna acción en torno a la calle Maestra Justa Freire en el otoño del 2021. Y con vosotros, Seminario de Literatura Infantil Ana Pellegrín, Aleluyas, Maestra Justa Freire. La plataforma Abril, Abril. En un pueblo de Zamora, en Moraleja del Vino, vino a nacer Justa Freire entre panes y racimos. Su madre era confitera, su padre zahorí. De sus hermanas, la cuarta, dicen crónicas de allí. Poco a poco emigran todos y se van a la Argentina. Todos menos Justa, queda al cargo de una tía. Soñando con ser maestra, a Zamora marchará, donde recibe lecciones de María Antonia Cebrián. Conoce allá a Luis Zulueta, también a Julián Besteiro, a Rafael Altamira y a Cosío, el gran maestro. Aprueba la oposición. Primer destino, Casillas. Y llegará con su madre, que ha vuelto del argentino. Casillas se hace famosa porque Justa la ha cambiado. Ahora es una escuela alegre y de flores la ha llenado. También van padres y madres, las gentes del pueblo llano. Ella, con toda su alma, desea alfabetizarlos. Justa se marcha a Madrid y al Cervantes ha llegado. Allí conoce a Ángel Llorca, director muy renombrado. Entre todos elaboran planes, viajes y lecturas. Todo se piensa en el claustro, conversando con cordura. Viajan juntos por Europa con becas de formación. Elige la escuela nueva y ayer dejó Rousseau. Justa coordina la higiene, veladas y comedores, las lecturas en voz alta y visitas de formadores. Las manos, hermosas manos, siempre en la escuela olvidadas, manos y cerebro, manos, como Freire reiteraba. Las manos y el corazón, como Cosío anhelaba. Y en el claustro del Cervantes, todas juntas programaban. Los niños hacen sus sillas, diseñan armarios, libros, juguetes, cabaces, mesas, títeres y retablillos. Los libros, Justa, los libros, en tus labios y en tus manos. Como diría Cervantes, libros divinos y humanos. Pero un día de verano, el mes de julio abortó, y en polvo, lodo y ceniza aquel jardín se secó. Desalojan a los niños
a las colonias del mar, con un modelo de auxilio que la ONU adoptará. Presa en la cárcel de Ventas, dignifica a las mujeres, con ellas canta y escribe, las escucha y engrandece. Pero ellos, los vencedores, Caínes sempiternos, de todo te arrancaron, te dejaron el trastierro. Si ella fue justa con todos, seamos justas con ella. Muchas gracias, seminario. Lleváis el espíritu de Ana Pellegrini, de Justa Freire y de Ángel Llorca y de tantos maestros en el alma. Muchas gracias. A continuación, bueno, en el año 2019, la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa, recordamos todos que era, bueno, ¿para qué vamos a decir? Eran otros tiempos. Pues la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, con doña Manuela al frente, propuso una exposición que se llamó Madrid Ciudad Educadora. Esta exposición fue comisariada por la Fundación Ángel Llorca y en ella pudimos disfrutar de una serie de pequeños vídeos en torno a maestros importantes de los años 20 y 30 que habían trabajado en las escuelas públicas madrileñas. El proyecto audiovisual era un proyecto de Ana Llorente y el guión y la locución que vais a oír es de Ángeles Cárdoba. Anuncio esto porque prácticamente el vídeo entra sin títulos de crédito al principio, no hay más información. Me parece importante reseñar la autoría. Al final aparece alguna reseña, pero va muy rápida. Así es que gracias al Ayuntamiento de Madrid, a aquel Ayuntamiento de Madrid con su Oficina de Derechos Humanos y Memoria y a la Fundación Ángel Llorca, podemos disfrutar de este vídeo en torno a Justa Freire. No se oye, Soraya. Perdonad. Disculpas, ya sabes que la técnica al final... ¿Significa que se está grabando? Que ha empezado a grabar. Vale. Entra el vídeo. Todo sucedió 24 de mayo de 1939. Justa Freire, maestra de escuela primaria, está presa en la cárcel de Ventas. Causa criminal 16.536. Todo sucedió muy rápido. Un mes más tarde de la victoria de los golpistas, todos los maestros y maestras fueron suspendidos de su trabajo. Solo podrían volver aquellos que demostrasen que no habían sido fieles a la República. Justa intentaba arreglar sus documentos para poder volver a ejercer, pero fue detenida y juzgada antes de lograrlo. Acusada de prácticas laicistas en la escuela y de cantar con sus alumnos una canción con letra rusa en una ocasión. Esos fueron sus delitos y por ellos la condenaron a 6 años y un día. En el Consejo de Guerra, el juez le dio la oportunidad de conseguir referencias para rebajar la pena. Justa recuerda que acaba de cruzarse con un antiguo compañero, Alejandro González Barrero. Él podría hablar bien de ella y de su trabajo. Entonces el juez le contesta: no seas ingenua, ese que ha visto usted salir es el que le ha denunciado. ¿Cuál fue su delito en realidad? Sin duda, su pasión por la educación, su convicción
de que España avanzaría de la mano del progreso en la escuela. Justa estaba enamorada de su profesión desde que estudió magisterio en Zamora. Comenzó su vida profesional en la escuela rural, pero es en Madrid, formando parte del equipo del Grupo Escolar Cervantes, dirigido por Ángel Llorca, el maestro de la escuela pública más importante del primer tercio del siglo XX, donde Justa creció hasta convertirse en una gran pedagoga. Enseñar pues no con unos programas ajustados a historia, geografía, a ciencias, no. Era sacar un objeto que fuera una conversación, un acontecimiento, lo que fuera, y sobre eso tocar varios puntos de la actividad humana y sacar una lección de ahí pues muy interesante y muy rica, claro. Participó en las misiones pedagógicas, escribió artículos en revistas educativas y conoció de primera mano experiencias innovadoras que se realizaban en Europa. Es en la época de la Segunda República cuando aprueba las oposiciones a dirección de escuelas graduadas. Al poco es nombrada directora del Grupo Escolar Alfredo Calderón, ahora Colegio Público Padre Poveda. Se convierte así en una de las primeras mujeres españolas que dirige a un equipo docente formado por hombres. Cuando se produce el golpe de Estado en julio de 1936, Justa organiza en su colegio una de las primeras residencias infantiles que se llevan a cabo en Madrid durante la guerra. Cuando su escuela es clausurada, colabora en el proyecto de colonias escolares para niños y niñas evacuados al Levante. Es en esta labor cuando vuelve a reencontrarse profesionalmente con ¿Fritos no Ángel Llorca. tienes? Y a este proyecto pasó dedicada los 3 años que duró la guerra, y después de ella, la cárcel. Por favor, tienen que silenciar. Justa era tímida, pero entusiasta. En la prisión de Ventas organizó clases de alfabetización para las presas y hasta un coro que las hiciese olvidar en alguna medida el horror en el que vivían. Cantaban los ruiseñores y creí que me llamabas. Tran, larán, 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 lan, 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 la. Tran, larán. Finalmente, en junio de 1941 sale de la cárcel, pero depurada. Le han usurpado sus 3 oposiciones. Solo puede ganarse la vida con clases particulares, hasta que la proponen trabajar en el Colegio Británico. Así, en 1944 vuelve a tener un trabajo y un sueldo fijo a fin de mes, pero sigue pensando en su reingreso en la escuela pública. En 1953, después de solicitar la revisión de su expediente, le permite su reingreso, pero con condiciones, despojada de sus derechos previos, de su antigüedad y con la prohibición de poder ejercer en Madrid, muy lejos de sus amigos, de su familia, en definitiva, de su vida. Murió en julio de 1965, a los 68 años. No lograría nunca su traslado a una escuela pública en Madrid. Me lavo el pañuelo, saber quisieras, me lo ha lavado una serrana en el río de Atocha que corre el agua. Unas me lavan, otras... Muy emocionante escuchar cantar a Justa Freire. Recordamos que este vídeo formó parte de la exposición Madrid Ciudad Educadora, del que todavía se puede consultar documentación en la web y los vídeos. Este vídeo y otros se pueden ver en YouTube. Si ponéis Madrid Ciudad Educadora aparecen los enlaces. Es muy emocionante. Después de este momento tan especial, hemos pensado que alguien que ha trabajado en la figura de Justa Freire podría contarnos algo con la brevedad que requiere un encuentro como este. Bueno, pues tenemos a continuación un momento, una pequeña comunicación que hemos dado en llamar la actualidad de su pensamiento. Sara Ramos Zamora es profesora titular de Historia de la Educación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
Es subdirectora del Departamento de Estudios Educativos y secretaria del Museo de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosío. Se doctoró en el 2004 con un premio extraordinario y sus líneas de investigación son la memoria y la cultura escolar, género y educación y patrimonio histórico y educativo. Sara Ramos Zamora nos hablará de la actualidad del pensamiento pedagógico de Justa Freire. Sara, cuando quieras. Vale, muy bien. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por hacerme partícipe de este acto. En justicia yo no soy una gran experta en Justa Freire, porque para eso tenemos a la profesora María del Mar del Pozo, que ha sido su biógrafa, pero con mucho gusto, como parte del patronato de la Fundación Ángel Llorca, pues participo y además comparto un poco, bueno, pues las dinámicas y las actuaciones y todos los movimientos que ha habido en torno a la revalorización o a la lucha, ¿no?, por revalorizar y por dar nombre y nombrar, ¿no?, y dar voz a la figura de Justa Freire. Hemos tenido el placer de escuchar las aleluyas a Justa a cargo del seminario de Ana Pellegrín. La verdad que ha sido un verdadero placer, porque además se han destacado pues toda esa línea del tiempo, ¿no?, ese viaje pedagógico y personal y vital que hizo esta gran maestra, y desde luego se ha evidenciado y ha quedado bastante claro pues el activismo, ¿no?, y la fe ciega que tuvo Justa Freire en la educación. El vídeo bueno, pues, también ha sentado un poco pues, las claves, ¿no?, de la vida de esta maestra y el trágico final, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo simplemente, mi granito de arena hoy aquí pues, es un poco pensar y reflexionar por qué es importante recuperar el nombre de esta maestra, su legado pedagógico y sobre todo para qué nos sirve nuestro tiempo presente y, bueno, de alguna manera con un carácter de perspectiva de futuro, ¿no? Quiero, para después un poco abrir debate, hacer un breve comentario sobre el objeto en sí mismo de por qué es importante nombrar a esta maestra, como decía, recuperar su memoria, porque pienso que detrás de nombres como el de ella aparecen a menudo ilusiones colectivas, proyectos, experiencias compartidas y prácticas de transformación social, y desde luego creo que esto vale la pena hablar claramente. Hace muchos años, Jaume Martínez Bonafé publicaba en la revista Cuadernos de Pedagogía un artículo que lo titulaba Los olvidados, memoria de una pedagogía divergente, y por ahí va un poco la reflexión. Como punto de partida es relevante tener en cuenta que la potencialidad historiográfica de la memoria, ya que estamos un poco pues, evocándola, ¿no?, viene predeterminada por los atributos mismos de la educación, y es que la educación es una parte más de la memoria individual y social, y su poder evocador creo que es insustituible en relación a la educación. Y ahí nos encontramos con la escuela como uno de los grandes escenarios donde se transmite la memoria colectiva, las identidades, los saberes socialmente legitimados. En ese sentido, la reconstrucción de la memoria pues, permite que los pueblos y quienes los integramos existamos como realidad, ¿no? Pues lo mismo ocurre en la educación. Vindicar el valor de la educación, el valor de la memoria en la educación, podemos analizarlo desde una doble perspectiva. Desde el valor de la memoria de la escuela del ayer, que es un poco ese acto de recuperar la memoria de esta maestra, y desde el valor de la educación en la memoria histórica, que es cómo lo evocamos desde el presente, ¿no? Por tanto, trabajos como por ejemplo el de María del Mar del Pozo, biógrafa de esta gran maestra, son un ejemplo de reconstrucción de la memoria en su tipología de deber social, que nos va a ayudar a orientar y legitimar la memoria educativa. Y nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Desde el ámbito que yo trabajo es ¿por qué desde la historia de la educación? Pues porque al final la historia de la educación y en la reconstrucción de la historia de esta maestra está presente en los modos que tenemos de preservar y configurar esa memoria individual y social, contribuyendo precisamente a esa doble perspectiva de la que hablaba, ¿no? La utilidad principal de la memoria colectiva es el aprendizaje colectivo, la utilización del pasado como enseñanza para el presente mediante la articulación de sus usos públicos. Quiero retomar unas palabras de Emilio Lleidó,
que la verdad en relación a la memoria explica muy bien, ¿no? el por qué hoy estamos aquí hablando de esta maestra y para qué nos puede servir en nuestro presente y también con perspectiva de futuro. Emilio Lleido decía lo siguiente: ser es esencialmente memoria, ser memoria. Por ello no deja de sorprender esta negación del propio ser, que paradójicamente no puede tener ningún futuro si no se fundamenta sobre el presente y el pasado. Gracias a la memoria recuperamos el significado de las palabras y convenimos dónde estamos y qué somos, ya que no podemos entender ni entendernos si ignoramos el pasado, porque el pasado es en cierto sentido el presente. Creo que ahí está la clave de nuestro encuentro y bueno, pues este espacio de debate, ¿no? Y ahí nos encontramos claramente pues, los valores que queremos recuperar y sobre todo visibilizar, o sea, hacer visible ese discurso disidente, como decía Martínez Bonafé, de Justa Freire, ¿no? Justa Freire que como bien se ha reflejado en el vídeo, en las aleluyas, pues dibuja una escuela que creo que es bastante actual, ¿no? Que sus referentes y dada la situación conflictiva en la que vivimos en la actualidad, creo que nos tiene que hacer pensar o nos da claves de cómo podemos entender la educación. Y yo voy a destacar, por si luego sirven de elementos para la reflexión y el debate, pues como aproximadamente como 4 o 5 elementos fundamentales, ¿no? Primero, Justa Freire creía en la educación como una herramienta de transformación social, o sea, el valor de la educación en sí mismo como herramienta de transformación social, pero transformando la educación entendemos, o ella entendía, que se transformaba y se mejoraba la vida de los niños y las niñas. Ella tuvo una gran fe en la educación y en ese sentido muy influenciada por el discurso institucionista, por cómo conoció el pensamiento pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos, del todo un movimiento Escuela Nueva que hablaba antes Alberto, todo ese germen de finales del siglo XIX y que se va a desarrollar en todo el primer tercio del siglo XX, esa idea de entender que la educación es el gran instrumento, ¿no?, de mejora y de progreso de la sociedad, y ella lo tenía muy interiorizado. Creo que en la actualidad, a pesar de que bueno, pues es una idea que además se emplea y usamos mucho, pues creo que todavía falta todavía camino, ¿no?, por recorrer en este aspecto. En relación a este valor, creo que hay otro aspecto interesante de la pedagogía o de las ideas de Justa Freire y sobre todo de sus prácticas, porque ella no solo, más que escritora, lo que hizo fue ser maestra de alma, de ser y de, bueno, pues en todas las facetas de su vida, ¿no? Y creo que un elemento fundamental dentro del compromiso que ella tenía con la educación es su idea de esa relación estrecha entre la escuela y la sociedad, ¿no? O sea, el compromiso social con la pedagogía. La escuela realmente, según Justa Freire, no podía vivir a espaldas de la vida, y la vida pues presenta conflictos, presenta muchas contradicciones que desde luego hay que tener en cuenta. Hay un pedagogo, bueno, un maestro italiano, Mario Lodi, que decía que la obra educativa del maestro sería estéril si la circunscribimos exclusivamente al ámbito escolar, ¿no? Y creo que va muy en la línea de lo que Justa Freire decía, ¿no? Ella consideraba la escuela pues como una casa de educación en mayúsculas, ¿no?, entendiendo que la escuela debía ser el núcleo para dinamizar el propio barrio. Eso es un aspecto que creo que aún nos falta mucho bueno, pues lograr, ¿no?, conectar la escuela con la realidad más cercana de los niños y de las niñas, que cobre sentido lo que hacen dentro de la escuela en relación a bueno, pues a la vida que les rodea, ¿no?, esa desconexión con la realidad más inmediata que tienen muchas escuelas que hoy que están, bueno, pues quizá más preocupadas por un sistema algo más competitivo, impuesto absolutamente por los rankings. Pues Justa Freire se alejaba de ese modelo y apostaba por un modelo basado en el interés del niño, en su individualidad, en su singularidad, en sus necesidades, en motivarle. Como he dicho antes, pues era una gran optimista pedagógica, ¿no?, con cierto carácter romántico, pero desde luego apostando por una escuela en la que la línea programática o la línea pedagógica fuera una pedagogía abierta, democrática, activa, entendiendo que la actividad
interesada de los educandos, de los niños y de las niñas, era la herramienta principal a partir de la cual había que empezar a trabajar, ¿no? Los maestros y las maestras. El aprendizaje de los niños se concebía, o ella lo concebía, bueno, pues como un proceso de adquisición individual a partir de la investigación, de la observación, de la manipulación, de la resolución de situaciones ciertamente problemáticas relacionadas con los estímulos del entorno, ¿no? Por tanto, entendiendo la escuela como investigación y el estudio del medio que nos rodea. Yo creo que esa es una segunda clave interesante que bueno, pues a día de hoy pienso que realmente es otro aspecto fundamental de cara a mejorar la escuela que tenemos en estos momentos y bueno, pues que debe responder a estas necesidades, ¿no? Por otro lado, y un poco como consecuencia de esta mirada y de esta sensibilidad con la educación, creo que hay que destacar, y es de, bueno, pues es de justicia, ¿no?, su compromiso con la escuela pública. Creo que es un aspecto fundamental, ¿no?, la idea que ella tuvo de defender una escuela que diera las mismas oportunidades independientemente del estatus socioeconómico de los niños y niñas. Pensemos que ella trabajó tanto en el Grupo Escolar Cervantes como en el Alfredo Calderón, que estaban situados en barrios, pues, en barrios obreros y con una población bueno, pues, de alguna forma desfavorecida, ¿no? Y ella luchaba precisamente porque esta escuela pública bueno, pues, diera respuesta a las necesidades de esos niños, ofreciera una formación, no solamente un cuidado, no solamente un apoyo, una asistencia, sino también una educación con una, bueno, pues, una educación de calidad, ¿no?, que integrara también a la comunidad familiar, que yo creo que ese es otro elemento fundamental que todavía nos queda de alguna forma camino, ¿no? La idea de, bueno, pues primero que en nuestras escuelas, y eso Justa Freire lo tenía muy claro, ¿no?, se acomodaran los espacios, dentro de las escuelas, en esa idea de escuela y de casa de educación, hubiera zonas de estar, zonas de diálogo, zonas de reflexión, simular incluso escuela-hogar, ¿no?, con esas veladas familiares que citaban antes las compañeras de las Aleluyas, con la idea de que la escuela realmente transforma o debe transformar e integrar a la gente del barrio. Creo que eso es un aspecto muy importante para realmente hacer ese avance, ¿no? Padres, vecinos, que se permita ese acceso a la cultura, que se permita realmente esa integración dentro de la escuela. Este sería, bueno, pues como ese tercer aspecto, ese tercer elemento que yo destacaría en este breve tiempo, pero hay más, ¿no? Su idea de, bueno, pues esos valores éticos, ¿no?, que ella defiende, de la no violencia, del diálogo, de esa sociedad democrática, de ese respeto al otro, ¿no?, de ese trabajo en el presente siempre mirando al futuro. Y es que yo creo que es revelador que hoy estemos, además, a día de hoy, como decía al inicio, dadas las circunstancias bélicas cercanas, más visibles, o que, bueno, pues ahora las tenemos más presentes, pero que hay muchos otros conflictos a nivel mundial. Pero desde luego es curioso cómo la vida de Justa Freire, ¿no?, hay cierto paralelismo, desgraciadamente, con lo que nos está sucediendo en estos momentos, ¿no? La importancia al final de la escuela en momentos de conflicto. Justa trabajó con niños evacuados, tratando de crear un ambiente familiar lo más agradable posible, pero también un ambiente en el que además aprendieran, ¿no? Y eso a través de su propia experiencia de vida y de su vocación como maestra. Creo que fue bueno, pues un referente, y que, bueno, pues en estos momentos, como digo, es algo bastante revelador, ¿no? También otro elemento importante que a mí me parece que, bueno, pues ya las propias asociaciones que se dedican a este tipo de atención, ella, Justa Freire, desde la cárcel ejerció como alfabetizadora, ¿no?, de las presas, de las jóvenes. Y para mí también resultaba, pues, con cierto paralelismo, ¿no?, como ahora nos encontramos con una población adulta, no solamente la ucraniana, sino de distintas nacionalidades, la necesidad de dar respuesta a
a lo que precisan esta población adulta a la que hay que alfabetizar, a la que hay que dar respuesta, bueno, pues por culpa bueno, pues de todos estos conflictos bélicos, y como consecuencia tiene la inmigración y bueno, pues la atención a muchos y muchas refugiadas. Yo simplemente quiero aquí dejar estas claves. Creo que bueno, pues tenemos que tener cierto compromiso, ¿no? con esta maestra. Yo creo que es una de tantas maestras que fue represaliada por el gobierno franquista, que sufrió duramente además el proceso, porque en su caso fue separada definitivamente del cargo, es decir, perdió su plaza pública. Otras maestras sufrieron el exilio, fueron trasladadas a otras provincias o a otras ciudades, alejándoles de su círculo familiar más cercano, pero en el caso de Justa Freire su situación se agrava porque bueno, pues tiene que rendirse, ¿no? Es un ejemplo más de incautación de la memoria disidente, de lo difícil que fue no solamente que te expropiaran tu memoria, sino que te obligaran a reconocerte en la memoria en la que luego tuvo que vivir, ¿no? Y con la que no estaba de acuerdo. Y realmente creo que bueno, pues al final, desde lo que a mí me toca, la historia de educación, esta cumple una función social vinculada a los orígenes de la memoria y sobre todo nos tiene que permitir reflexionar y darnos claves interpretativas para aplicar esa pedagogía crítica que nos permita confrontar la modernidad con el tiempo histórico, de forma que nos sirva el pasado para aprender del pasado, para reflexionar sobre aquellos valores y aquellas propuestas, y sobre todo en el caso de Justa Freire, su gran legado pedagógico, darle voz, darle visibilidad, y que bueno, nos aporte ciertas herramientas para poder seguir avanzando en la educación, en la situación actual en la que vivimos, y de alguna manera bueno, pues nos sirvan también como ejemplo y como referente para poder reflexionar sobre la educación en el tiempo actual y en estos momentos. Y bueno, yo creo que para no enrollarme más, con esto acabo, Alberto, y quizá bueno, pues ahora es tiempo de poder reflexionar algo más sobre Justa y sobre sus propuestas, ¿no? Sobre todo sobre su legado pedagógico. Muchísimas gracias, Sara. Sí, ahora tenemos un tiempo de debate. Sí, bueno, habría que agradecer a Sara porque contar estaba yo tratando de mirar, no he llegado a 15 minutos hacer un perfil de esta maestra, es muy complicado, y lo has hecho pues suficiente como para que ahora podamos tener un debate. Un debate yo creo que va a ser el espacio de tiempo mayor que vamos a tener, que va a coordinar un compañero de la plataforma Maestra Justa Freire, Carlos Díez. Así es que vais a poder pedir la palabra a través del procedimiento de levantar la manita en el ordenador, a través del chat, y os vamos a ir dando la palabra. El debate lo va a moderar Carlos Díez, pues que está aquí de la plataforma Maestra Justa Freire. Carlos, cuando quieras. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, en primer lugar, en nombre de la plataforma, quiero expresar, bueno, pues no ya el agradecimiento, sino la alegría por el éxito de esta convocatoria, ¿no? Estamos aquí ahora mismo 56 personas, las que estamos aquí en directo, más las que estén siguiendo este acto a través de streaming y de YouTube. Y desde la plataforma pensamos que, bueno, que quizá este acto pueda suponer un salto cualitativo, ¿no? en el movimiento que estamos impulsando todas las entidades que estamos en la plataforma por la calle Maestra Justa Freire. Agradecer a las compañeras y compañeros de la Fundación Ángel Llorca, del Seminario de Literatura Ana Pellegrín, pero especialmente, insisto, el valor que tiene el acto de hoy. Creo que con el tiempo se irá afirmando, ¿no? Vamos a iniciar ya este coloquio.
La idea es que, por supuesto, es un debate abierto para que todas las personas aquí presentes podamos expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestros interrogantes sobre Justa Freire, sobre lo que representa y especialmente sobre, bueno, este momento tan crítico que estamos viviendo, en el cual la reivindicación de la figura de Justa Freire, como me imagino que sabréis, se está convirtiendo en todo un reto, ¿no? Un reto, en primer lugar, por la lucha que estamos desarrollando para que Justa vuelva a tener una calle en Madrid, y también por, bueno, pues por este malestar que parece que provoca la evocación de la figura de Justa entre aquellas personas que, en fin, para las cuales parece que la educación, la dignidad, los valores democráticos les alteran, les ponen nerviosos, ¿no? Me imagino que sabréis que ha sido vandalizado, como antes decía Alberto, un mural, lo digo sobre todo por las personas que se hayan podido incorporar recientemente, un mural en la calle que reivindicamos que se vuelva a llamar Justa Freire y que deje de llevar el nombre de este, en fin, de este infame personaje del general Millán Astray. Dicho esto, abrimos el coloquio. Como decía mi compañero Alberto, podéis ir pidiendo el turno de palabra levantando la mano virtualmente, y queda abierto el coloquio para quien quiera empezar a intervenir. A ver quién se anima a romper el fuego. Mari Carmen. Mari Carmen Agullo. No se te escucha, creo que tienes que activar el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Buenas tardes. Hola, Sara. Gracias por tu intervención. Yo quería comentar, aparte de estar absolutamente de acuerdo en todo lo que has planteado, yo quería reivindicar o recordar a la Justa Freire mujer. Mujer porque las maestras, además de ser maestras e impartir unos ciertos conocimientos o contenidos, sobre todo somos modelo de conducta. Y yo creo que Justa Freire fue un modelo extraordinario de lo que era una mujer moderna, una ciudadana republicana, una mujer que a sus alumnas se presentaba como una persona culta. Ella evidentemente no solo tenía la carrera de magisterio, sino que se preocupó muchísimo por tener una gran formación. A mí siempre me llamó la atención, leyendo el libro de Mar, cómo durante el verano se iba de vacaciones, diríamos de vacaciones culturales, es decir, que descansaba, pero iba siempre a lugares que le aportaban conocimientos. Entonces es una mujer que tiene una ansia enorme por formarse, por una formación continua. Es una mujer que tiene una independencia económica total, ya que ella gana su sueldo de maestra, por lo tanto puede decidir también sobre su vida afectiva, algo que también hemos visto que ha hecho. Y algo que también habéis comentado, se ha comentado creo que en el vídeo, ella tiene una autoridad incluso sobre los hombres, algo que en ese momento era muy complicado y que le causó muchos problemas. Es decir, que se está presentando a los alumnos y a las alumnas como ese nuevo modelo de mujer que la República quería traer, la ciudadana republicana, y que yo creo que es de lo que más continúa molestando de Justa Freire. Más allá de sus propuestas pedagógicas, que son comunes afortunadamente a otros maestros, yo creo que molesta a Justa Freire mujer, esta persona que tiene una ética además increíble. Cuando hablaba Sara de las colonias de evacuados, a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo Justa Freire, en plena guerra, con las condiciones tan horribles que había para desplazarse, era capaz de ir recorriendo todas las colonias para ver cómo funcionaban y ver las deficiencias que tenían y proporcionarles bibliotecas, alimentos, etcétera. Es decir, era una mujer con una ética impresionante. Y además yo también remarcaría de ella la solidaridad. Yo creo que fue una mujer muy solidaria en todos los aspectos de su vida, y yo me quedaría, además de con la maestra pedagoga, y yo creo que la maestra mujer es de lo que más duele
de lo que más hoy en día nos continúa dando ideas de compromiso social y de compromiso como mujer y que tal vez sería también conveniente reivindicar. Gracias, Sara, gracias a todos por esta oportunidad de poder hablar. Muchas gracias, Mari Carmen. No tengo todas las pantallas, no veo ninguna mano levantada. Aprovecho para comentar que hemos escrito en el chat una dirección de correo de la plataforma para las personas que queráis poneros en contacto con la plataforma, que por supuesto está abierta no solamente a entidades, sino a personas que se quieran sumar a este movimiento. Debería estar en el chat ahora. Sí, está puesto, Carlos, y Sí. también tengo la mano levantada, pero Bien. estaba esperando a ver si había alguien en la sala de espera, pero no hay nadie. Vale, pues entonces Soraya, sí, cuando quieras. Bueno, pues yo estoy muy, muy contenta de ver a 60 personas hablando, pues 126 años después, hablando de Justa Freire, y bueno, pues ver tantas caras conocidas y tan entrañables para mí. Yo desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, en las que, bueno, pues estamos pues ahora mismo pues, en esta plataforma, y con el sentimiento, pues ya sabéis que, bueno, pues poco a poco, pues ya no solamente por el cambio de leyes, sino por la Comunidad de Madrid, las leyes educativas, todas las trabas que se ponen, pues siempre es un honor, bueno, un honor, quiero decir que siempre pienso en Justa, en la figura de Justa Freire, que estaba en plena guerra, dando clase y escuchando los bombardeos por la ventana y cerrando las ventanas. Y para mí es un honor en el sentido de darme fuerza para precisamente las piedras que nos tira ahora Díaz Ayuso o Enrique Osorio. Bueno, entonces ese tipo de ejemplos de espíritu, de conciencia, de escuela pública que tenía Justa Freire, que con Ángel Yorca y con todo su equipo, con Elisa y con todo, que se puede leer fácilmente o se veía impregnado en sus aulas y en su clase, pues es como un ánimo de fuerza y de valentía pues para afrontar el día a día, que a veces pues nos desanimamos de que poco a poco también se participa menos en las plataformas, que se participa menos en los grupos, que el tiempo y la velocidad de la vida pues nos hace estar en mil cosas y no nos permite estar tranquilamente, a lo mejor como estamos ahora, una hora hablando de Justa Freire y 60 personas en torno a ella. Para mí es un referente fundamental, para mí es clave, que no se puede olvidar su figura, y desde luego pues tanto desde comisiones de enseñanza, desde la plataforma, desde los MRPs, pues desde la fundación, por supuesto, que sabemos que están ahí siempre, pues lo vamos a hacer desde los movimientos vecinales. Es un honor poder compartir esta tarde con todas vosotras, y que no olvidemos a veces en esos desánimos pensar que Justa Freire, ¿qué habría hecho en esta situación, o qué haría ella ante esas piedras que nos ponen? Pues nada, un abrazo muy fuerte para todas, para todos. Y bueno, pues nada, estoy un poco emocionada, y por eso me cuesta un poco hablar, pero también lo quería compartir. Un abrazo a todas y a todos. Soraya, que además le tenemos que agradecer que es la artífice técnica de este encuentro, ¿no? Y eso es algo que merece ser reseñado, ¿no? Alberto tiene pedido la palabra. Yo no sé si alguna compañera o compañero más. Por favor, si me salto a alguien, decídmelo. Ahora solamente veo la mano de Alberto. Así es que, Alberto, cuando quieras. Bueno, yo sí me gustaría volver a la figura de Justa como persona, ¿no? Alberto, te hemos perdido el... Te has cerrado el micro. Vale, vale.
Yo no sé nada, ¿eh? ¿Sí? Ha sido el solito. Vale. Perdonad. Sí, bueno, quería volver a la persona de Justa Freire. Efectivamente, ella nace en 1896. Yo señalaba al principio de la presentación que forma parte de una generación muy singular, ¿no? Y es esa generación que cumplen 18 años en 1914, cuando empieza esa terrible guerra en la que mueren 10 millones de personas, 9-10 millones de personas, y hay unos 20 millones de heridos, ¿no? Ella cumple 18 años en ese año, en 1914, y es cuando termina sus estudios como maestra. Entonces, a veces se habla de que Justa Freire es una maestra típicamente republicana. Me gustaría que Sara nos pudiese hablar un poquito de esta generación de maestros, que efectivamente ella obtiene su plaza de profesora en Casillas, un pueblo cercano a Madrid, en Ávila, en 1919, poco después de acabar la Primera Guerra Mundial. O sea, que es una maestra, digamos, que se forma en la primera mitad, en el primer tercio del siglo XX, antes de proclamarse la República. Pero en cambio, ¿qué sucede, Sara, para que podamos considerar que Justa Freire y su generación de maestros son esos maestros que son llamados de la República? ¿Podría darnos alguna clave en ese sentido? Es decir, esos maestros de la República, ¿qué sucede para que en su formación en los primeros años del siglo XX, en los años 20 y sobre todo en los años 30, accedan a un lugar, digamos, dominante y tengan una importancia en la sociedad española? ¿Podrías comentar algo al respecto? No se te oye, Sara. Sara, tienes que activar el micrófono. ¿Verdad? Perdonad, no me he dado cuenta. Bueno, pues realmente muchos maestros y maestras, no todos los maestros y maestras que ejercieron en los años 30 eran maestros republicanos. O sea que cuando hablamos de maestras republicanas no podemos hacer extensible que ese modelo, ¿no? Ese modelo de maestra republicana que sí que vemos de manera muy clara en la identidad como docente y como persona de Justa Freire, ¿no? En todos los valores que hemos ido anunciando. Para poder entender cómo en los años 30 vemos a toda esta generación con unas prácticas, con unos discursos y con unas ideas tan, digamos, tan innovadoras en educación, pues un poco lo has mencionado tú, ¿no? Son una generación que bebe o que tiene la suerte de vivir en un contexto tanto histórico, social como educativo, que de alguna manera, bueno, pues es el resultado de todo lo que se ha ido fraguando desde finales del siglo XIX en un montón de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, bueno, pues nos encontramos como todo ese pensamiento krausista, ese pensamiento que inspira a la institución libre de enseñanza, supone, bueno, pues la defensa de un modelo educativo bastante innovador en cuanto a la defensa de una educación neutra, de una educación basada en la libertad, de la coeducación, una serie de principios que realmente la aleja mucho de ese modelo de escuela más convencional, ¿no? que venía desarrollándose. ¿Qué ocurre? Que todo este ideario institucionista se acaba infiltrando en la política educativa de principios del siglo XX. Nos encontramos con, bueno, pues en finales del siglo XIX, la creación del Museo Pedagógico Nacional, que era un centro laboratorio de investigación y de, bueno, pues que aglutinaba todo lo que era innovación educativa que venía incluso de Europa, se traía a España para que se divulgara entre el colectivo de maestros y de maestras. Es cierto que estos maestros se formaron en el plan de 1914, en el plan Benjamín, pero luego en los años 30, aquellos que se forman en el plan profesional, que da pues un giro, ¿no? al concepto de la figura docente, mayor competencia, mejores sueldos, una mejor formación también a nivel pedagógico, no solamente parte académica, con unas prácticas
también bueno, pues mucho más vinculadas en ese proceso formativo, al final es un caldo de cultivo que hace que este grupo de maestras y maestras, y por supuesto, claro, las condiciones que tienen que ver con la parte política, ¿no? En el caso de, ya que estamos hablando de una maestra y un poco en relación a lo que comentaba mi querida compañera y amiga Carmen Agulló, pues al final son un colectivo, no todas las maestras sean republicanas, pero aquellas que sí se identificaron con ese modelo de mujer republicana, de mujer activa, mujer que tiene un reconocimiento de su capacidad civil, que es capaz de romper con ese modelo tradicional de mujer, ese modelo que está en el espacio, digamos, privado, pasa al espacio público, actúa a nivel político, a nivel social, a nivel profesional, sale digamos, de la esfera que tradicionalmente ha estado. Todo eso influye para identificarse con un modelo de maestra republicana, que la coyuntura viene motivada por todo lo que ha sucedido desde finales del siglo XIX a nivel pedagógico. Como decía, la ILE fue, bueno, pues una de las grandes agencias de modernización pedagógica en las que se fijó los gobiernos progresistas, de forma que luego lo intentaron aplicar en sus políticas educativas, ¿no? Con diferentes iniciativas. Yo solamente he nombrado el Museo Pedagógico de finales del siglo XIX, pero tenemos la Junta para Ampliación de Estudios y tenemos a nivel privado, bueno, pues iniciativas que bueno, fueron promoviendo que las mujeres fueran educadas, y todo eso, bueno, pues la Escuela Superior del Magisterio, la residencia de señoritas o la residencia de estudiantes anterior, o sea, un montón de iniciativas socioculturales y educativas que van a ir configurando esa nueva identidad de maestro, esa identidad identificada con los valores republicanos, con los valores democráticos, con los valores que defienden una escuela única, una escuela unificada, una escuela solidaria, una escuela respetuosa con el medio. Como digo, muchos elementos que podemos proyectar en la actualidad y que tenemos que tener como referentes, o al menos a mí me gustaría que se tuvieran como referentes, ¿no? Por tanto, bueno, pues como digo y reitero, todos los maestros y maestras que ejercieron en la República no eran republicanos, aunque hablemos de maestras republicanas. En el caso de Justa Freire y de muchas otras maestras, sí hay una identidad clara con ese modelo de mujer, que era un poco lo que comentaba Carmen Agulló, y también con ese modelo de maestra, ¿no? Y creo que Justa Freire es un referente para ello, y la formación que recibieron ella, no en los planes del 31, porque ya se había formado, pero desde luego su concepto incluso de formación continua y de formación permanente, que ella misma vivió desde el grupo escolar Cervantes, donde iban maestras y maestros como escuela de ensayo a ver cómo trabajaban allí. Bueno, pues al final va, como digo, configurando una identidad que vemos muy bien representada en la figura de Justa Freire. No sé si te he respondido, Alberto. Sí, muchas gracias, Sara. Yo me sumo al reconocimiento que ha hecho antes Alberto tanto de tu intervención anterior como de la que acabas de tener ahora. Ha pedido la palabra Blanca. Ahora, bueno, yo al hilo de lo que acaba de comentar Sara, quizá habría que resaltar que no todos los maestros de aquella época eran republicanos, o eran republicanos en el sentido en que nosotros los definimos, pero debieron de ser una gran mayoría. Yo recuerdo un reportaje, un documental que hizo la UGT sobre la represión de los maestros en la época de la República, la historia y la represión de los maestros, y no recuerdo los datos, seguro los que estáis en grupos memorialistas. ¿Sí? Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, digo que la gente que estáis en grupos memorialistas seguro que tenéis los datos más precisos, pero de luego las personas que eran los docentes que fueron represaliados durante la guerra, posteriormente a la guerra, fusilados, metidos en cárceles o depurados,
fueron una grandísima mayoría. No porque todos fueran revolucionarios, no creo que fuera por eso, sino porque era revolucionaria ya lo que tenían que hacer, porque llegaron a pueblos y a sitios donde nunca había llegado la educación y donde el que único que podía dar opinión era el dueño de turno del pueblo. Al entrar un maestro y plantear una forma de pensar más libre, aunque fuera como le pasó a Justa, muy católico y muy, o sea, no el republicano estereotipado que nosotros podíamos pensar, pues yo creo que aquello fue revolucionario. A mí me gustaría que alguien de los que lleváis memoria se hiciese una ficha para enmarcar la figura de la maestra Justa Freire, pero se hiciese una ficha de cuántos maestros y maestras había en aquel momento, cuántos fueron represaliados y qué tipo de represalias se hizo sobre ellos. Porque yo creo que es un dato bastante esclarecedor sobre la importancia de todas estas figuras. Y por supuesto, resaltar que Justa Freire fue un paso más allá, no solamente fue comprometida normalmente, sino que fue la maestra, la pedagoga que inició muchísimas vías y que dio lección a otros, ¿no? Yo, si queréis, puedo intervenir, Blanca, te contesto un poco a lo que has planteado. Alberto, si quieres. Sí, vale, Blanca. Bueno, aquí no solamente yo, hay más personas que veo que han trabajado el tema de la depuración. Lo que es importante en relación a lo que comentabas es que todos los maestros y maestras fueron depurados, o sea, pasaron por el proceso de la depuración. El resultado, es decir, la represalia que se tomaron con ellos y ellas, es ya otra, es como la segunda parte del proceso, pero todos los maestros y maestras fueron depuradas y depurados. Quizá por lo que has comentado, simplemente dar dos datos. Hay muchos trabajos, hay una cantidad ingente que desde finales de los años 80 empieza a haber trabajos para un poco rescatar, ¿no?, y reconstruir todo el proceso de depuración que sufrieron maestros y maestras, sobre todo de primera enseñanza. Han sido la mayor parte de los trabajos están enfocados a esa parte y también con un criterio geográfico, pues de la zona de Cataluña, la zona de Valencia, la zona de Galicia y luego, bueno, pues otras zonas de España, ¿no? Yo conozco más la zona de Castilla-La Mancha porque es la zona que yo trabajé en mi tesis doctoral. Más o menos, con las diferencias puntuales y concretas a nivel cuantitativo, hay aproximadamente en torno a un 70% de maestros y maestras de manera global que fueron, o un poquito menos, que fueron confirmados en su cargo, o sea que salieron bien, entre comillas, porque nadie salió bien, del proceso depurativo. En ese otro 30%, que en algunos casos es más, en algunos otros casos de algunas provincias es menos, esos son los que fueron castigados. Y esos que fueron castigados, había una variedad de sanciones. Nos encontramos desde, como le pasó a Justa Freire, la separación definitiva del cargo y baja en el escalafón, que era la más dura o una de las más duras, hasta, bueno, pues la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo determinado, que podía ir de unos meses a años, pero también el traslado dentro de la provincia o traslado fuera de la provincia, que es lo que nosotros llamamos el exilio interior, ¿no? O sea, el desarraigo que yo comentaba al inicio, de una forma de castigar y de fomentar esa desmemoria, ¿no? Ese proceso de desmemoria impuesto, es alejar del círculo más cercano, familiar, profesional y vital a la persona, ¿no? ¿Y cómo se podía hacer? Pues obligándole a que si quería ejercer, pues se le trasladaba lejos de donde, bueno, pues de su círculo familiar, ¿no? y laboral y profesional. Y en otras ocasiones, pues también se les inhabilitaba para ocupar cargos directivos y de confianza. Ahí hay también una clave de género. En el caso de las mujeres, como antes comentaba Carmen,
pues además hay un sesgo un poco más mayor por el tema de género, ¿no? Muchas mujeres, las evaluaciones que hacen de sus comportamientos, porque se evaluaba su conducta política, su conducta social, su conducta religiosa, su conducta profesional. Entonces, por ejemplo, el haber aplicado la coeducación, que al final estaban obligadas, o que la enseñanza fuera laica, bueno, o que pudieran participar en el espacio público, eso tenía ahí un código de análisis o de valoración ético que se infiltraba más en la vida personal de las mujeres. Por el hecho no solamente de ser maestras, sino de ser mujeres, fueron doblemente depuradas, porque además fueron castigadas por haber aprovechado las posibilidades que les brindó el gobierno republicano, ¿no? Y bueno, pues todas esas oportunidades que muchas de ellas aprovecharon, como en el caso de Justa Freire, que con buena fe, con buenos valores éticos, quiso proyectar en sus acciones, y que, claro, ella se sorprende, ¿no? Cuando, pues, de una manera muy inocente aparece en el vídeo, ¿no? Como ella le dicen, si usted tuviera testigos, podrían hablar de usted, y ella misma dice, sí, acabo de cruzarme con un maestro, compañero mío, y le dijo como el juez, ese precisamente es el que le ha denunciado. O sea, que quiero decir que al final la depuración también, en el caso de las maestras, bueno, pues tiene, a nivel cuantitativo fueron menos castigadas con estas sanciones que acabo de mencionar, pero desde luego su conducta ética y moral fue escrupulosamente evaluado. O sea, la idea era, bueno, pues volver con un carácter ejemplarizante a un modelo de mujer que nada tenía que ver con el modelo de mujer republicana, libre, abierta, participativa, activa, que rompía con esos cánones establecidos, y por eso digo que todos y todas fueron represaliados, fueron depurados, pero castigados, bueno, pues no fueron todos, claro, fue un porcentaje muy alto, pero la gran mayoría, bueno, pues una parte importante pudieron continuar en su puesto. No sé, Blanca, si te da alguna clave. Hay muchos trabajos sobre esto, ya digo, hay no una cartografía completa de España, pero sí muchas zonas de la geografía, y que bueno, pues dan claves, ¿no? Y además dan información de cómo fue un proceso muy, pues que tenía muy claro los fines, pero luego muy arbitrario, porque las comisiones depuradoras al final eran juez y parte, y bueno, tenían la llave de la salvación de todos estos maestros y maestras, y al mismo tiempo del castigo, ¿no? Entonces fue un proceso bastante, bueno, pues pernicioso, ¿no? Muchas gracias, Sara. Ahora mismo, como no hay ninguna palabra pedida, yo me la he pedido a mí mismo como moderador. Yo quería traer a Justa al presente. Quiero decir que me parece que es muy importante que actualicemos la figura de Justa, y que de alguna manera podamos articular en torno a ella un movimiento cívico y un movimiento docente también, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, simplemente decir que precisamente pasado mañana volvemos a tener reunión de la plataforma para valorar este encuentro de hoy, y también para pensar en próximas acciones. Insistir en que la plataforma está abierta. Antes pusimos el correo, luego lo volveremos a poner. Si retrocedéis en el chat lo vais a encontrar, y es tan sencillo como escribiros al correo y decir que os queréis incorporar a la plataforma. Y lo segundo, sí, perdón, sí. Lo segundo que quería plantear es que creo que es importante que los que estamos en la docencia, yo aquí hablo como profesor de secundaria, reflexionemos sobre por qué nos cuesta tanto trabajo conseguir que en los claustros, especialmente en los claustros de infantil, primaria y también de secundaria, digamos, articular una movilización en torno a la reivindicación de Justa Freire. Creo que sería importantísimo que le diéramos un poco esa dimensión a nuestro movimiento, ¿no? No solamente como un movimiento relacionado con la memoria, sino relacionado con el presente. Y esto lo digo
porque la pedagogía innovadora de Justa y de toda aquella generación de maestras y de maestros es necesario que se conozca actualmente. Muchas de las cuestiones que ahora se plantean como grandes novedades o grandes innovaciones ya estaban en la pedagogía del primer tercio del siglo XX y creo que sería interesantísimo que las personas que se están formando ahora en magisterio, que las personas que están trabajando en la escuela conocieran su figura, ¿no? Y tenemos que encontrar vías, estrategias para llegar a la escuela. En este sentido, en la plataforma se planteó una idea, que aquí la enuncio, para quien quiera colaborar en desarrollarla, ¿no? La idea la hemos titulado Aulas Justa Freire, y sería algo así como crear núcleos o que se pusieran en marcha núcleos de docentes que quieran desde el interior de la escuela reivindicar su figura y reivindicar su pedagogía. Entonces, os animo a todas las personas que estáis aquí, que queráis participar en este proyecto que queremos poner en marcha desde la plataforma, cómo conseguir organizar, lanzar estas aulas Justa Freire. Le pedimos la palabra por aquí, Alberto. Bien, sí, ya lo has pedido, sí, pues puedes ya entrar. Es que perdona, es que creo que no señalan la mano, levantaban la mano y Bien, no ya les está, veías. pueden hablar. Gracias. Ya. Bueno, es que hablando de ella, Justa Freire, es importante donde nació. Era zamorana. Y de Zamora era Claudio Moyano, tras la primera reforma educativa. Y luego están los primeros clausistas y sus árboles de peregrinajes. Hay un relato de Luis Mateo Díez, leonés, por cierto, que se educó, se hizo escritor gracias a las bibliotecas, las misiones pedagógicas, que su padre era secretario de ayuntamiento, y era el que vigilaba, de alguna manera tenía cuidado con las bibliotecas de las misiones. Entonces es importante que fuera a Zamora y que estudiara en Zamora, magisterio. Pues ya era una escuela normal especial, porque tuvo su gran maestra que ha sido mencionada, las Aleluyas. Y ya salió ya de la formación gracias a que vivía en el Reino de León. El Reino de León en aquel momento se caracterizaba porque era absolutamente progresista. Incluso gente, la familia Azcárate, el último Azcárate fue del Partido Comunista, si bien recordáis, fue la institución Serra Pampley. O sea, cuando ya llega ya a Ávila, el pueblo que es Casillas, cercano es el Valle del Tietar, donde hace el río Tietar, cuando llega de otra manera que cualquiera. Hay un artículo de ella, un artículo en la revista de pedagogía, no de cuadernos de pedagogía, sino de pedagogía, que la colaboraba fundamentalmente, y era el alma literario Américo Castro y compañía. Evidentemente ella viene muy formada y busca localmente una experiencia. Viene a Madrid, está ahí muy poco tiempo porque el trabajo fue muy duro, dividió al pueblo por la mitad. Yo hice varias entrevistas a discípulos de ella y que estaban a favor de ella y gente que estaba contrario a ella. Ella desde el principio ya venía muy clara con su primer trabajo, aunque trae todavía una rémora decimonónica, que tiene que ir la madre con ella, porque una maestra, sin ir con una madre, tiene que ir protegida por los pueblos de España. O sea que ella tiene una doble contradicción. La libertad que le dan sus grandes maestros de la Escuela de Magisterio de Zamora, bien formada, y luego la realidad, ¿no? La madre, por otra parte, abandonada por el padre, ella vuelve, el padre se queda en Argentina, que le pasó lo mismo que a María Moliner. Leí la historia de María Moliner, pasó también ahí. El padre escapa, se van, se pierde y hacen lo mismo, el mismo proceso. Y para que ella no va al sistema de enseñanza, y ella sí viene de la escuela popular. Eso es importante en ella. Nace el mismo año que ella, como se ha mencionado, y hay un movimiento en Europa. Y luego ellas de las que van en verano, el claustro va en verano a ver experiencias. Pero fue muy importante y estudiarlo con detenimiento, ese libro de Mateo Díez, que lo tenemos aquí, muchas veces lo traemos al seminario, y porque ella venía muy formada de las escuelas de magisterio. Esto fue importante.
Y ya con don Ángel ya estaba preparada para estar con él. Lo que pasa con él en cuenta ya una definición política. Él era socialista y ella era socialista. Y bueno, también importante, luego lógicamente, por extensión, también no estaba casada con nadie, era una soltera libre. Tenía tiempo, aunque el claustro del Cervantes visitaban, tenían un mes para visitar escuelas avanzadas de las nuevas pedagogías, y ahí se formó también en Europa. Entonces dejó nunca de formarse. Era una gran conocedora de literatura universal, era una gran lectora, leía muy bien en voz alta, la que se encargaba de ofrecer libros por las mañanas, el que llegaba antes, y se encontraban a ella leyendo, y el que se incorporaba a la escuela lo primero que hacía era oír su voz. Y tenía gran autoridad con los niños, porque tenía autoritas, porque lo conllevaba la autoridad. Era muy decente, muy conveniente, muy limpia, muy trabajadora, nada protagonista, muy de colectivos. Entonces, yo creo que viene ya de la escuela de magisterio, que sería importante volver a recordárselo a las facultades de pedagogía, ¿no? Y esto es lo que podía aportar. Yo conservo el artículo, el primer artículo que escribió ella, para la revista Pedagogía, fue premio nacional, y lo que hizo el primer día llegar a la escuela a Casillas, que fue una maravilla, y internet, imagínate, los padres cuando ella salía a pasear los prados, y el padre decía, la regañaban algunos, pero no queremos que sea vaquera como nosotros. Algunos decían, yo quiero que mi madre sea ingeniera agrónoma, si la hubiera, o ingeniero agrónomo, pero yo no quiero que sean labradores del campo. Pero ella paseaba por el campo. Lo primero que hizo fue, pues lógicamente, la primera semana era visitar dónde vivía cada niño, intentar entrar en las casas, dónde vivía cada uno. Ella quería saber dónde vivía cada niño, pues decía auxilio, decía ella. Como decía un señor muy mayor. Ese, como estamos mi madre y yo solas, queremos auxilio. Y siempre hacía que fulanito, Nicolás, Aurora, Micaela, Gaudencio, algunos se llamaban Gaudencio, pues aquellos alumnos evidentemente supieran dónde, pero el pretexto era conocer dónde vivían. No huían en vehículos por las tardes de los pueblos para ir a la capital más próxima. Es decir, y entonces cayó muy bien a unos, pero otros miraron, los caciques la miraban con cierta, bueno, cierto encono, pues sabían de qué pie cojeaba, ¿no? Pero es importante la escuela de magisterio, y son importantes la escuela de magisterio y los inspectores, inspectores. Bien, muchas gracias, Federico. Creo que no hay ninguna palabra pedida, salvo Alberto. Lo digo porque ya estamos llegando un poco al término del acto y no quisiéramos que nadie se quede, que alguien que tenga ganas de decir algo se quede con las ganas. ¿Alguien más que quiera intervenir? Parece que no es así, pues entonces, Alberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Federico. La verdad es que yo creo que el tiempo se nos va a quedar corto. Yo creo que hay que repetir, vamos a buscar, yo creo que vamos a tener que buscar fechas para que poco a poco vayamos hablando de esta enorme maestra que fue tan discreta en su vida personal y tan interesante en las cosas que escribió. Yo, mirando un poco la biografía escrita por María del Mar, como yo soy maestro de infantil, me llamó la atención que Justa Freire aprendió a leer de la mano de su madre antes de los 4 años. Fue una niña precoz. Los que estamos en infantil sabemos que pocos casos se dan de esos. La madre la ayudó y en un medio como podía ser una población rural en Zamora, Federico, o sea, efectivamente, o sea, no debía ser fácil, podía haber un contexto, pero sí. Entonces, ella aprendió... Por lo que no pasa nada, pero no olvides que si haces un estudio detenido de la población, gracias a ellos, sobre todo a la enseñanza, a las Cárates y a la Pamplé, era Zamora en concreto, era la que, y León, los que más maestros aportaban a España. Habían tomado
los socialistas de aquel entonces habían tomado la escuela, de alguna manera. Muy bien. Habían tomado la escuela, perdón, y entonces acabó esto. De tal manera que el grado de analfabetismo era el mínimo de toda España. Que tenían León y Zamora, las dos llamadas provincias, que es una barbaridad, es una palabra fascista, provincias por vencer. Pues también eso de las autonomías, pues entre las provincias y autonomías. Bueno, pues es que ella nace en un momento que está, no olvidemos que Claudio Moyano fue el primer ministro que hizo la primera reforma educativa, en un momento de apertura en los reinos de Isabel, el reinado de Isabel II. Esto es importante. Bien, yo quiero, cuando terminemos este acto, quiero poneros un texto de su madre, que lo vamos a tratar de leer aquí entre todos. Y efectivamente, ella aprendió a leer de la mano de su madre. Y cuando fue a la escuela ya fue leyendo en voz alta, que era era admirada por ya todos los vecinos. Pero luego es que justo efectivamente la formación se la tomó muy en serio, porque después de acabar su formación formal, ella se apuntó a un curso que era vanguardista en los años 20, curso de didáctica del dibujo, y después se apuntó a unos cursos que tenía don Manuel Bartolomé Cosío. Es decir, que durante toda su vida, desde el primer momento, ella tuvo un interés por la formación, como decía Federico, que yo creo que esto da para otro día hablar de Justa Freire y hacerse a sí misma, porque ella se hizo a sí misma, ¿no? Ganó las oposiciones, ganó la oposición después a directora de centro, creo que fue en el año 1932 o 33. Bueno, es decir, que es una mujer que se hizo a sí misma. A mí me parece que esto también es un hecho muy relevante. Pero voy a... Hay un compañero que ha pedido la palabra. Bien, sí, pero quiero acabar con un pequeño detalle, y es, ella estuvo en la misión pedagógica en 1932 y estuvieron ella y Elisa López Velasco, dos maestras del Cervantes, estuvieron dirigiendo el curso que se hizo para los profesores en San Martín de Valdeiglesias, convocado por el Patronato de Misiones Pedagógicas. Y eran las dos únicas maestras, porque el resto de los miembros que organizaron ese curso eran inspectores, tenían cargos que algo debían hacer. Su importancia en la formación hay que destacarlo. Y efectivamente, ella participó en las misiones pedagógicas. Y hay otra línea que no vamos a abrir ahora, pero ella coincide efectivamente con la generación del 27. Es decir, Lorca nace 2 años después que ella, Pedro Salinas nace el mismo año que ella, Gerardo Diego había nacido unos años antes. Es decir, que es la generación del 27, es la generación de las 6 sombreros. Creo que necesitamos más encuentros en torno a Justa Freire y esta generación para seguir hablando de ello. Yo simplemente quería, al menos estos melones, abrirlos, dejarlos abiertos para que busquemos momentos de profundización. Y por mi parte, nada más. Ángel, ¿has pedido la palabra? Sí, bueno, agradeceros todo lo que estáis haciendo. La verdad es que es la primera vez que participo en un acto en memoria de Justa Freire y bueno, quiero decir que para mí es un poco emotivo por varias cuestiones. Bueno, yo estudié en 2 institutos bastante señeros en esta ciudad, como son el San Isidro y el Cervantes, de donde han salido grandes pedagogas y pedagogos. Y luego, posteriormente, pues yo he estudiado pedagogía y filosofía. Y en las actas de la Facultad de Filosofía, curiosamente, pues hay una gran represión de intelectuales, pues de tamaño e importancia, ¿no? Y dentro de la pedagogía, pues es curioso que no estudiamos pues a grandes figuras que tenemos muy cercanas y que efectivamente, pues por cuestiones que se han dicho, ¿no? Pues al final quedan relegadas. Y también yo creo que otro aspecto que sería importante decir es que como la ciencia en general ha tomado una deriva excesivamente positivista, muy cientista, pues al final, digamos, enfoques más humanísticos pues quedan un poco perdidos. Estaba viendo lo de la propuesta de las aulas Justa Freire, bueno, pues yo me sumo en la medida en que pueda aportar algo, que no sé de qué manera se va a poder desarrollar o voy a poder hacer, pero yo sí que animo a que verdaderamente tengamos una conciencia colectiva de toda esta nutrición educativa, porque al fin y al cabo me parece que es una verdadera nutrición. Como pedagogo, como filósofo, como vecino del barrio de Las Águilas, creo que es muy interesante, sobre todo porque aparte que era una gran mujer que no solamente porque sea pedagoga o porque sea mujer, sino porque era una mujer inolvidable y porque creo que merece la pena estar. Y además, a mí particularmente me apetece mucho que en el callejero de mi barrio
esté una persona de la que se pueda aprender, y nunca mejor dicho, de una pedagoga. Cuando yo he tenido discusiones con vecinos, ¿no?, o con otras personas de otros barrios sobre la importancia o no de que esa calle cambie de nombre, pues yo me siento interpelado, pues porque Millán Astray primero fue el que fue a la facultad de Salamanca, a la Universidad de Salamanca, ¿no?, y quiso matar a uno de mis filósofos favoritos y tan estudiado por mí, Unamuno, ¿no?, muera la inteligencia. Cuando se quiso poner a venir la inteligencia dije, qué chiste más bueno, me encanta, ¿no? Y luego posteriormente cuando se pone Justa Freire, pues evidentemente, claro, como pedagogo también me alegré mucho, y sobre todo porque, perdón, iba por la digresión, voy a lo que quería decir antes, esta discusión que había tenido con vecinos. Una calle es un reconocimiento público. Entonces, a mí no me parece trivial el nombre de una calle. Estamos poniendo en valor, homenajeando algo de una persona. Sobre todo en este caso, algo que ha tenido tanta repercusión colectiva. Hay alguien que ha sido bueno, ha sido buena para sí mismo, pero una persona que se ha dado a los demás, pues qué mejor manera de homenajearlo que es hacerle pues ese espacio público visible. Nos ha aportado, pues ahora nosotros le aportamos un espacio público. Pues muchas gracias, y en la manera en que pueda participar, pues yo me sumo y ánimo. Muchas gracias, Ángel. Bien, el tiempo ya se nos va terminando. Creo que Eva nos va a leer ahora un texto. Eva, ¿estás por ahí? Eva, que te estás riendo y creo que te toca leer. Eva. Buenas. ¿Se nos Eva. oye? Sí, sí. No sé si tenemos a la amiga. Sí, está aquí. Lo vamos a leer un texto que ha escrito Antonio Rubio y lo vamos a leer entre Esmeralda y yo. La maestra Justa Freire daba su nombre a una calle de Madrid, en el barrio de Las Águilas, distrito de La Latina, y en aquel vecindario convivió felizmente desde el año 2018 hasta el 2021. Pero en mala hora regresaron los vientos de la guerra y un tribunal de Madrid sentenció desalojar a la maestra de su calle y realquilársela al belicoso legionario Millán Astray. Semejante desatino día 24 de agosto de 2021, cuando el alcalde de la desmemoria histórica, fiel valedor de las incívicas derecha y más derecha, en este Madrid que antaño fuera capital de la gloria, este alcalde, repito, Martínez Almeida, se aupó en su escalera de desafueros y resolvió cambiar las placas. Retiró a Justa Freire del callejero y en su lugar impuso al general fascista. Y así vino a suceder que una maestra activa, misionera pedagógica y tenaz luchadora por la igualdad de oportunidades en la escuela fue defenestrada de su calle para colar al general mutilado por sus múltiples metrallas. Aquel mismo general que en mala hora gritara desde su halitosis: ¡viva la muerte! ¡Muera la inteligencia! Cuando don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, en vísperas de la guerra cainita, le dijera a la cara y bien de frente, con sus únicas armas, las palabras: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. A fecha de hoy podríamos repetirle aquella frase al alcalde Almeida: expulsas del callejero a la razón y el derecho y entronizas al adalid de la fuerza bruta. Que Dios te perdone, si es que puede, que las gentes con principios democráticos no podemos. Antonio Rubio. Gracias, Antonio, de la distancia. Y ahora, para terminar, epílogo a cargo de el seminario, de nuevo seminario de literatura Ana Pellegrín. Laudatorio
a Justa Freire. Cuando queráis. Los grandes lectores siempre fueron lectores precoces. Abrid, abril, a Justa Freire, que enseñó a leer en escuelas, colonias y cárceles a niños y mujeres. En enero, libros junto al brasero. En febrero, libros sobre los aleros. En marzo, libros eternos como el cuarzo. En abril, libros 1000. En mayo, libros para el desmayo. En junio, libros rubios. En julio, libros gratis, sin peculio. En agosto, libros dulces, dulces como el mosto. En septiembre, mes de la melancolía, libros de poesía. En octubre, el mundo de hojas cubre. En noviembre, libros de misterio, para que el corazón tiemble. En diciembre, leyendo y leyendo hasta el final. Pues volvamos a empezar en enero. En enero, libros junto al brasero. En febrero, libros sobre los aleros. En marzo, libros eternos como el cuarzo. Y el día 4, día de Santa Justa, la gentil. Si terminaste el libro, vuélvelo a abrir. No olvidéis, el día 4 de marzo, día de Santa Justa la gentil, comprar 1000 libros, en abril 1000 y 1000. Jaculatoria. Abrid, abril. Y habrá abril. ¿Cómo? Abrid, Sí. abril. Y habrá abril. Abril, habrá. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por participar. Voy a terminar con una pequeña frase del libro de Justa Freire o La pasión de educar, de María del Mar del Pozo, que yo creo que es fundamental. Dice ella: Justa Freire fue una persona ordinaria a la que su circunstancia convirtió en extraordinaria. Una mujer ordinaria a la que su circunstancia la convirtió en extraordinaria. Y ahora vamos a daros una noticia. Voy a intentar hacer algo que no he hecho nunca, que es compartir pantalla. Ahora te ayudo yo. Vale, venga. No sé si así. Bueno, hemos mantenido las 50 personas todo el tiempo. Es un logro. Y entonces ahora... ¿Se ve esa pantalla? Sí. Bueno, si uno va a la Wikipedia, se encuentra con que Justa Freire Méndez nació el 4 de abril de 1896. Pero cuando acude a las fuentes, descubre que este texto es un cuadernito que escribió su madre. Y entonces dice: nació Justa Freire Méndez el 4 de agosto de 1896. Fue su madrina Juana Méndez, su tía, y su hermano José Freire fue padrino. A los 6 meses y medio le salió el primer diente y anduvo sola a los 16 meses y comulgó a los 8 años y medio. Bueno, acabamos de desvelaros que realmente hoy este encuentro era para celebrar a una enorme maestra, Justa Freire, con una madre también enorme que escribió esto, y ahora queda la duda. No hay verdades, no hay certezas. Investigad. Tenemos tiempo para saber si Justa Freire nació el 4 de abril, el 4 de agosto, el 4 de enero, el 4 de febrero. Tal vez el 4 de agosto sea una pésima fecha para hacer un encuentro. Esto no lo hemos sabido hasta ayer. Y yo creo que es una buena manera de invitaros a investigar sobre Justa Freire y a investigar y a poner en duda las verdades absolutas. Creo que con este encuentro va a ser el primer encuentro maestra Justa Freire. Creo que es necesario que pueda haber más. Así es que no sé si podemos dejar de compartir esto ya. ¿No tienes que dejar? Lo tengo que cerrar yo, no voy a saber.
Y Muchísimas gracias. arriba, es importante para despedirnos. Sí, vale, pues Y arriba pone dejar de compartir y hay una mano levantada, Maribel. vale. Ah, no. ¿Lo sabes hacer tú, Carlos? Es que tienes, No, ven aquí, ven aquí. tienes que hacerlo tú. No, ven aquí, ven ven. aquí, ven. Desvela el Desvela el secreto. Ay, coño, No sé cómo se hace. dice arriba, dejar de compartir. Ahí está compartiendo. Vale, ya está. Ya lo hago. Vale, Ya está. disculpa, la tecnología nos rebasa. Nada. ¿Algo más? Había una mano pedida, una palabra pedida, creo, ¿sí? No, pero dice Maribel que no, que era decir adiós. Estaba diciendo adiós. Bueno, pues yo creo que ha sido muy, muy exitoso este acto, muy intenso, muy emotivo y va a ser el comienzo de una gran amistad colectiva en este caso. Muchas Muchísimas gracias a todas y a gracias. todos, en nombre de la plataforma y especialmente a las personas que os habéis implicado tan directamente en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, Sara. Os esperamos en la plataforma. Espero que hayáis anotado el correo y que os incorporéis a nuestras reuniones y a nuestras iniciativas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas Y gracias. no hemos un hablado placer. no hemos hablado del mural. No hemos hablado del mural. Gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Ya está. Gracias, adiós. Venga, adiós, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Y mucha salud. Bueno, muchas gracias. ¡Ey, equipo! Muy bien. Eva. Un beso Bueno. a todos. Fuerte, lo habéis hecho fenomenal. Parece que alguno se quiere quedar para hacer Ese- la valoración del acto. Ese dúo de Esmeralda y Eva. Muy bien. Bueno, Soraya, campeona, muy bien. Bueno, al final viene, no hemos tenido Nada. dificultades. Ha estado muy bien. No hemos tenido dificultades esperadas, así que eso fenomenal. Sí, Yo, sí. muy bien. Muchas Bueno, gracias. hasta luego, ¿eh? Bueno, Hasta Sara, luego, muchas Sara. gracias, Muchas Sara. gracias. Con vosotros y vosotras. Gracias. Un fuerte abrazo. Encantados. Hasta luego.